Muy bien, pues hemos estado viendo el capítulo 20 de Éxodo. Y el capítulo 20 de Éxodo es el capítulo en el cual el Señor llama a Moisés y le dice que reúna a todo el pueblo de Israel y lo traiga al monte Sinaí. Porque ahí en el monte Sinaí Él les va a hablar. Él tiene algo que decirles, ¿sí? Y les dice que se purifiquen, les dice que se santifiquen, les dice que se separen, que se aparten. Que inclusive les dice a los hombres que no tengan contacto con su mujer, porque quiere que estén completamente concentrados en lo que Él les va a decir. Y lo que vimos que terminó diciéndoles fueron los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Sí? Los 10 mandamientos que todavía nosotros como cristianos, aun cuando ya no estamos bajo la ley, tenemos la obligación de obedecer porque son los mandamientos morales de Dios. Entre los 10 mandamientos está el mandamiento del día de reposo. Hablamos acerca de ello y por qué como cristianos no estamos nosotros sujetos a cumplir ese día de reposo como un día de ceremonia, como un día en el cual hacemos lo mismo que ellos hacían. Pero hablamos también acerca de la necesidad de que todos tenemos de tomar un día de descanso, de tomar un día completo de descanso en el cual no hacemos nada, en el cual simplemente estamos siendo refrescados y recreados y fortalecidos de nuevo física, espiritual, mentalmente. Lo necesitamos. Sí, vivimos en un mundo que muchos llaman estresado, ¿verdad? A veces todos esos estreses son impuestos sobre nosotros por nosotros mismos porque no sabemos cuándo decir que no sabemos qué rechazar y qué dejar por la paz y no tocarlo. Siempre estamos tratando de más y más y más y más y más y más, ¿verdad? Y de repente nos sentimos estresados y no nos damos cuenta que es porque nosotros mismos estamos imponiéndonos tantas cosas a nosotros mismos que finalmente nos estresan. Necesitamos ese día de reposo. Entonces, la semana pasada vimos el final de esos 10 mandamientos y hoy vamos a comenzar ahora con las primeras cosas que Dios quiere que su pueblo sepa acerca de Él y acerca de cómo tratar con la gente en su sociedad. Se me hace muy interesante las dos primeras cosas de las cuales Dios habla y a las cuales Dios se dirige, porque tienen que ver con dos cosas muy cerca del corazón de Dios. El primero es la adoración a Él. La adoración a Él. Se habla mucho acerca de la adoración a Dios. Se ha de alguna manera hecho de la adoración a través de los años y especialmente en los últimos años algo que tiene que ser de alguna manera producido, tiene que ser una gran producción, tiene que ser con luces, tiene que ser con humo, tiene que ser con nombres bastante famosos dentro del ámbito de adoración cristiano, pero de todas maneras reconocidos, ¿sí? Y parece ser como que la gente está yendo a la iglesia más por el entretenimiento que se está presentando en las iglesias y no necesariamente por adorar a Dios. Leí un artículo que se titulaba La herejía del adoramiento. La herejía del adoramiento. Adoración que parece entretenimiento y entretenimiento disfrazada de oración. Pero vamos a hablar de eso un poco más. Entonces eso es lo primero con lo que va a tratar. Sí, nos va a revelar en realidad la clase de Dios que es. Si todos tenemos una idea de cómo Dios es, todos sabemos que es un Dios grande, glorioso, magnífico, poderoso. Él hizo las estrellas, el sol, la luna. Él creó las galaxias. Él creó todo lo que vemos dentro del mundo y creó todo lo que no podemos ver. Creó el espacio, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser un Dios glorioso. Pero lo que vamos a ver es cómo se manifiesta ese Dios. Porque al ver cómo se manifiesta ese Dios, al conocer el carácter de Dios, entonces nosotros podemos saber a qué clase de Dios nos estamos acercando. Y cuando sabemos a qué clase de Dios nos estamos acercando, sabemos cómo acercarnos a Él. Si hay gente que se acerca a Dios con mucha reverencia, ¿verdad? Hay gente que se acerca a Dios y le habla con las palabras antiguas, ¿verdad? En el inglés, thou, ¿verdad? En el español, Señor nuestro, todopoderoso. Y usamos palabras de esas que describen a Dios, pero que a veces hacen que parezca como que Dios es un ser al cual tenemos que ir de alguna manera muy especial para dirigirnos a Él. Tenemos que acordarnos que Dios, antes que todas las cosas, es nuestro Padre Celestial.
El Señor Jesucristo, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, no les dijo: cuando vayan a pedirle algo a Dios, vayan y digan: oh Señor de los ejércitos, Jehová. Jehová, Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué dijo que dijeran? Cuando ustedes vayan a orar, digan: Padre nuestro, Padre nuestro, ¿verdad? Así de sencillo, Padre nuestro. Y vamos a ver aquí algo que nos va a revelar el por qué el Señor Jesucristo nos dijo que así es como debemos acercarnos a Dios. Entonces, ahí en el capítulo 20 de Éxodo, vamos a comenzar hoy en el versículo 22. Noten lo que dice ahí. Y el Señor le dijo a Moisés: diles esto a los hijos de Israel: ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Noten lo primero que vemos aquí. Dios les está diciendo a Moisés: esto es lo que les tienes que decir. Ok, ustedes han escuchado mi voz y saben que descendió del cielo. Saben que descendió del cielo. De nuevo, la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que les dice aquí el Señor es que porque escucharon su voz descender del cielo, porque lo único que fue escucharon la voz que les habló, que les dijo todo lo que les estaba diciendo. Les dijo: ustedes no pueden ni deben hacerme a mí como los paganos hacen a sus dioses de elementos terrenales. Escucharon una voz del cielo, ¿sí? Escucharon una voz que viene de lo alto. Escucharon una voz sobrenatural. No pueden entonces ustedes, como los paganos, hacerse dioses de elementos terrenales. Aun cuando los elementos terrenales que se usen para hacerse fueran de gran valor, como lo eran el oro y la plata, como lo pudieran haber sido las piedras preciosas incrustadas dentro de las estatuillas que hacían, como pudieron haberle puesto diamantes y todo lo demás. No pueden hacerse a la imagen de Dios con cosas terrenales, porque Él es un Dios sobrenatural. Recuerden, no me vieron, me oyeron. Y como Él ya les había mandado en los primeros 2 mandamientos que les dio, no deben de tratar de imaginarse la apariencia de Él, y mucho menos tratar de reproducirla con esos materiales, por valiosos que fueran. ¿Sí? Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés. Está recalcando de nuevo que Él es Dios, que Él es un Dios invisible, que Él es un Dios que está en el cielo, que Él es un Dios que hasta este punto, hasta donde estamos aquí ahorita, era inalcanzable por el hombre común y corriente. Y porque no lo habían visto, no podían hacerse ninguna imagen de Él, no podían hacer nada de figuras que lo representaran a Él, porque no tenían idea de a qué se parecía. Quiero también hacer un llamado a no solo hacernos dioses de materiales terrenales y ponerles el nombre de Dios, sino que tampoco debemos hacernos dioses imaginarios según nuestra propia imagen y semejanza. ¿Sí? Porque cuando pensamos en mandamientos como estos, cuando pensamos en que Dios habla de esta manera al pueblo de Israel, inmediatamente lo que pensamos es en las estatuas, inmediatamente en lo que pensamos es en los ídolos, inmediatamente en lo que pensamos es en aquellas cosas que de alguna manera ellos querían que representaran a Dios. Pero en nuestra cultura, aun cuando nosotros no tenemos estatuas, aun cuando nosotros no tenemos ídolos de esa clase, podemos, si no tenemos cuidado, hacernos a Dios, hacernos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Ni siquiera verlo en un cuadro, verlo en la forma de una estatua, pero sí podemos hacernos un Dios de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra apariencia, de acuerdo a nuestra semejanza. Y es muy fácil. Es muy fácil servir a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Es la cosa más fácil del mundo. Sí, porque cuando nosotros nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, le damos nuestros mismos principios, le damos nuestras mismas características. Lo hacemos de tal modo que Él acepte las cosas que yo acepto. Lo hacemos de tal modo que Él vea bien las cosas que yo veo bien. Lo hacemos de tal modo de que Él nunca vaya a estar en desacuerdo conmigo. Y en mi mente yo me puedo engañar y pensar que ese Dios que yo me he hecho a mi imagen y semejanza es el Dios verdadero, y pensar que inclusive ese Dios me está bendiciendo, porque nunca me da la contraria.
Parece que siempre está de mi lado. De alguna manera todo lo puedo explicar de tal manera que este Dios lo acepta y lo da por algo que es bueno, aun cuando yo sé que la palabra de Dios dice que no lo es. Entonces sí, a los israelitas les estaba diciendo, escucharon mi voz, pero no saben a lo que me parezco, no saben cuál es mi apariencia, por lo tanto no me vayan a querer hacer como los paganos, un Dios de plata o un Dios de oro o un Dios de lo que fuera. Pero ahora nosotros también tenemos que tener cuidado de no hacernos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Sí, una de las cosas que nos dice Pablo en 1 Corintios 9 es no sean engañados. ¿Sí? ¿Y por qué nos dice eso? Porque podemos ser engañados y a veces nos podemos engañar nosotros mismos. Porque hemos hecho que Dios piense como nosotros. Hemos hecho que Dios sienta lo mismo que nosotros. Y a veces le llegamos a Dios con palabras como estas: Señor, ¿verdad que tú no quieres que yo pase por esta situación? Señor, ¿verdad que tú quieres que yo tenga esto o lo otro? Señor, ¿verdad que tú estás de acuerdo? ¿Verdad que esto es de acuerdo a tu voluntad? ¿Y saben qué nos dice ese Dios que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza? Yo no tengo ningún problema con ello. Así es que hazlo, búscalo, persíguelo. Y ese es un problema muy grande en el cual podemos caer. Porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que adorar al Dios de la Biblia. Tenemos que adorar al Dios que Jesucristo vino a manifestarnos. Tenemos que adorar al Dios que nos da cosas que son hermosas, llenas de gracia, llenas de amor, llenas de misericordia, pero también que nos da cosas difíciles para hacer, como amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Lo que quiere decir que no dejamos nada para nadie ni nada más. Amarlo a Él más de lo que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos. Eso no quiere decir que los vamos a odiar a ellos, pero eso quiere decir que nuestro amor por Dios, comparado con el amor que tenemos para ellos, podría parecer odio. ¿Sí? Y cuando nosotros nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, cuando esas cosas difíciles se nos presentan, decimos: Dios, ¿verdad que tú no quieres que? ¿Verdad que esta no es tu voluntad? Y empezamos ya tratando de convencer a ese Dios de que lo que nosotros estamos pensando es lo correcto. Y cuando el Dios que nosotros servimos es un Dios de acuerdo a nuestra imagen y semejanza, ¿saben qué? Nuestro Dios no discute con nosotros. Nos dice: ok, yo no le veo ningún problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque así como ellos tenían la probabilidad de hacerse imágenes de Dios y de adorarlas como tal, así también nosotros tenemos a veces la habilidad para hacer dioses a nuestra imagen y semejanza. Y adorar a esos dioses y pensar, engañarnos, convencernos de que es el Dios verdadero. Luego noten en el versículo 24 el siguiente mandamiento que les da el Señor: me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar en donde yo haga que mi nombre sea recordado. Noten, me harán un altar ¿de qué? De tierra, de simple tierra. Agarren un montón de tierra, júntenla, ¿sí? De alguna manera construyan, úsenla para construir y háganme un altar de tierra en el cual van a venir a presentarme todas sus ofrendas, sus holocaustos, sus ovejas, sus vacas. Y yo voy a venir y los voy a bendecir en todo lugar en donde yo haga que mi nombre sea recordado. ¿Escuchan eso? Él va a venir, Él va a bendecir. No por el altar, sino porque su presencia va a estar con ellos. Pero les pide muy claramente que el altar que les deben hacer es un altar de tierra. Qué contrario se ve esto a los altares que vemos en algunas iglesias en nuestros días, ¿verdad? Qué diferente.
¿verdad? En donde hay todo tipo de adornos de oro, en donde hay todo tipo de adornos enjollados, en donde hay todo tipo de adornos labrados, en donde hay madera entallada por los ebanistas más talentosos que se ha podido encontrar, en donde se tienen versículos de la Biblia tallados sobre el púlpito, ¿verdad? Para darle la apariencia de piedad, para darle quizás lo que ellos piensan como más poder al trozo de madera, ¿verdad? ¿Qué diferencia a los altares tan costosos y elaborados que se han empezado a usar como símbolos de piedad y devoción, ¿verdad? El altar. Voy a pasar al altar, ¿verdad? Cuando Dios lo que pidió fue un altar ¿de qué? De tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Se fijan en espero que esto les dé una idea de quién es Dios en realidad. Y noten también que les está comenzando a hablar acerca de los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, que pronto tendrían que presentarle a Él, y está preparándolos desde los cimientos. El altar era importante, pero el altar tenía que ser de tierra. Noten en el versículo 25, dice: si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. Ok, si quieren hacerlo de piedras, no vayan a ir a tomar piedras en una cantería, no vayan a ir a tratar de labrarlas, a pulirlas, a hacerlas hacerle un arreglo especial, ¿verdad? De grabarlas con algo. No lo vayan a hacer así, porque al labrar las piedras con herramientas las van a profanar. O sea que la tendencia del hombre es profanarlo todo con su toque por su naturaleza pecaminosa. Es la tendencia del hombre. Podemos encontrar la cosa más sagrada del mundo, ¿sí? Y en el solo hecho de tomarla y tocarla con nuestras manos por nuestra naturaleza pecaminosa, la estamos profanando. Estamos contaminándola con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por eso debemos buscar que nuestra adoración sea siempre dirigida por el Espíritu Santo y no por el hombre. Por eso debemos de buscar siempre que nuestra adoración sea algo que estamos trayendo directamente a Dios, y que sea algo que el hombre, aun cuando el hombre nos está dirigiendo desde la plataforma, no sea el que lo está presentando delante de Dios, sino que nosotros mismos hagamos un esfuerzo por presentar esa adoración, por presentar esa alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón, con la sinceridad con la más grande sinceridad que podamos, y poniendo todo el énfasis en que lo estamos haciendo para Él. Sí, porque si de alguna manera lo tocamos, si de alguna manera lo vemos de algo que no es, lo estamos profanando. Debemos entonces dejar que nuestra adoración siempre sea dirigida por el Espíritu Santo y no por el hombre, y que todo lo que usamos para la adoración de Dios sea lo menos tocado por el hombre como sea posible. ¿Escucharon lo que dije? Sea lo menos tocado por el hombre como sea posible. Porque de nuevo, solo tenemos que ver en lo que se ha vuelto la adoración a Dios en los últimos años, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a algunas iglesias de las que yo he ido, les ha tocado ver videos que yo he visto en YouTube. Yo estoy seguro que han visto algunos, pero noten cómo en los últimos años la adoración, o lo que se llama adoración, se usan luces de todos colores, se usan máquinas de humo, se usan efectos especiales. Ahora tenemos lo que llamamos artistas cristianos, tenemos rock cristiano, tenemos hip hop cristiano, tenemos todo tipo de cosas cristianas que de alguna manera se le llama adoración. Se le llama adoración. Y lo que se le presenta a la gente cuando va a esos lugares es un show. Es un show de luces, es un show de humo, es un show de láseres, es un show en la pantalla con videos y todo tipo de cosas. Ok. Ahora quizás ustedes están pensando, pues ahí está un video de una playa muy hermosa ahí, pero no lo estamos poniendo para que adoren a la playa.
Sí. Estamos poniendo parte de la creación de Dios, y creo que nuestra adoración y nuestros líderes de alabanza y adoración siempre nos están señalando, siempre nos están apuntando, siempre nos están dirigiendo a que nuestra adoración sea a Él y no a ellos o ellas. Y de eso es de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que tienen algo de malo los conciertos de música cristiana, que no debemos comprar CDs de artistas cristianos, que no debemos apoyar a los artistas. De ninguna manera. No estoy diciendo nada de eso. ¿Ok? A mí me encantan los conciertos de música cristiana. Tengo chorrocientos CDs de música cristiana. Descargo música de iTunes cristiana. Me encanta ver los videos de música cristiana en YouTube y en todas partes. ¿Saben qué es lo que estoy diciendo? Que nuestro tiempo de adoración debe ser sencillamente eso, adoración, no entretenimiento. ¿Sí? Vamos a los conciertos cristianos. Hace unos meses fui a un concierto de Newsboys. Estuvo bárbaro el concierto. Estuvo tremendo. Digo, luces y humo, y el baterista fue elevado donde estaba tocando la batería, y luego lo pusieron así como en 90 grados, y luego la plataforma donde estaba tocando la batería empezó a girar bien rápido, y él seguía tocando como si nada, y todo el mundo gritando y aplaudiendo y todo. Y luego cantaron algunos cantos de adoración de los que cantan los Newsboys, y mucha gente estaba alzando las manos y adorando y todo eso. Está bien, pero no se dijo vamos a tener un servicio de adoración. Se dijo vamos a tener un concierto con los Newsboys. Y fuimos a ver el concierto, y en medio del concierto, en medio de todo eso, brotó espontáneamente la adoración con algunos de los cantos. Pero luego se terminaron esos cantos y empezaron a tocar todo alocado otra vez, y toda otra vez empezamos a brincar y a gritar y a hacer ruido y a hacer todo lo demás. Sí, entonces no estoy diciendo que todo esto es malo, lo que estoy diciendo es que nuestro tiempo de adoración debe ser sencillamente de adoración, en donde toda la atención está siendo puesta en el Dios que estamos adorando y no en lo que el hombre ha creado para adorarlo, para decir que lo está adorando. Sí. Si alguna vez ven que allá en el santuario de McMillan estamos adorando a Dios y luego empieza a salir humo de detrás de las cortinas, córranle, porque lo más probable es que se esté quemando el lugar, ¿ok? No es porque nosotros hayamos planeado que salga humo de detrás de las cortinas. ¿Okay? De eso es de lo que estoy hablando. Que nada le quite a la adoración de Dios. Que nada sea puesto por encima de Él, por encima de su nombre, ¿verdad? He oído gente que sale del servicio. Ay, ¿te fijaste en el video que pusieron? ¿Te fijaste cómo usaron los láseres? ¿Te fijaste en las luces? ¿Te fijaste en esto? ¿Te fijaste en otro? Espérense, ¿fueron para fijarse en todo eso? ¿Fueron para adorar a Dios? De eso es de lo que estoy hablando. De eso es de lo que estoy hablando. Yo vengo de una iglesia en la que la batería se consideraba un instrumento del diablo, ¿okay? En la que la guitarra eléctrica se consideraba un instrumento del diablo, en el que el rock cristiano no existía. Vengo de ese tipo de iglesia. ¿Sí? Y no estoy diciendo que ese sea el caso. Lo que estoy diciendo, cuando se trate de adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. Amén. Entonces Dios, aquí este Dios todopoderoso, este Dios enorme, este Dios creador de cielos y tierra, les dice a su pueblo que quiere que le hagan un altar, y el altar tiene que ser ¿de qué? De tierra. Como que no suena así muy congruente una cosa con la otra, ¿verdad? Dios todopoderoso, Dios creador del universo, adorándose sobre un altar de tierra. Curioso, ¿no se les hace que nosotros fuimos hechos de la tierra también? Y somos su obra maestra, ¿sí? Y Él busca que su obra le adore con todo su corazón. Quizás nosotros deberíamos de ser ese altar.
Quizás nosotros deberíamos de proporcionarnos a nosotros mismos y sobre ese altar, cada vez que venimos a su presencia, presentar el sacrificio de nuestros labios. Sobre ese altar del cuerpo que Él nos dio, presentar nuestro corazón, presentar nuestras ofrendas. Quizás eso es lo que quiere Dios, no que vengamos a la iglesia nada más para reunirnos con los hermanos y cantar todos juntos y escudriñar las escrituras juntos, sino que vengamos preparados para ofrecernos primero como altar y luego sobre ese altar poner todas nuestras ofrendas. Ya sean los cantos, ya sean nuestras ofrendas financieras, nuestros diezmos, nuestro servicio, nuestra lectura de la palabra, todo ello sobre ese altar de tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, escuchen esto y escúchenlo bien, nuestro Dios en verdad es un Dios muy humilde. Es un Dios muy humilde. No tiene que serlo. ¿Okay? No tiene por qué serlo. Sí, lo conocemos como Dios guerrero, lo conocemos como Dios del universo, lo conocemos como el Todopoderoso, lo conocemos como El Shaddai, lo conocemos con todos esos nombres, ¿verdad? Y son ciertos, todo eso lo es. Pero ¿saben qué es también? Un Dios humilde, un Dios de humildad. A pesar de lo grande de su gloria, a pesar de lo asombroso de sus obras, es un Dios humilde. ¿Y saben cómo sé yo que Dios es un Dios humilde? No solamente porque quería que le hicieran un altar de tierra, sino porque Jesús vino a esta tierra a enseñarnos quién es Dios, a mostrarnos quién es Dios. Y Jesús era un hombre humilde. Jesús era un hombre humilde. Y cuando hablo de humilde no estoy hablando de pobreza, que lo era. Estoy hablando de humildad, de su carácter, estoy hablando de humildad en su persona, estoy hablando de la manera en la que Él se presentaba ante la gente. Y sé que Dios es igual que Jesús, porque ¿se acuerdan lo que Jesús le dijo a Felipe cuando le dijo, muéstranos al Padre? ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. En otras palabras, el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Y la misma humildad que Jesús tenía es la humildad que tiene el Padre. No tiene por qué tenerla. De nuevo debo recalcar, no tiene por qué tenerla. Y debemos tener un temor reverente de Él y debemos de reverenciarlo y debemos de adorarlo y todo lo demás. Pero debemos acordarnos que es un Dios humilde. El profeta Zacarías, hablando del Señor Jesucristo antes de su venida, dice en Zacarías 9 y el versículo 9: llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey, noten, tu rey viene a ti justo y salvador. ¿Y qué? Y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Venía sobre un burrito. Los reyes, los generales conquistadores normalmente se transportaban en mulas, ¿sí? Y blancas o caballos blancos. Cuando venían después de haber conquistado algún pueblo, cuando venían y hacían los desfiles, venían con un carro jalado por caballos blancos o sobre una mula blanca, y todo el mundo haciéndole caravanas, todo el mundo cantando, diciendo salve al rey, o salve al general fulano de tal. Pero el rey de toda la tierra, el rey de reyes y señor de señores, aun cuando aquí se nombra como justo, aun cuando aquí se nombra como salvador, también se nombra como humilde. Y viene sobre un burrito, un animal de carga, un animal que simbolizaba básicamente lo que Él iba a hacer, porque Él iba a llevar la carga del pecado de todo el mundo sobre sus hombros cuando fuera clavado sobre la cruz. En Mateo capítulo 18, los versículos 28 al 30, ¿sí? Mateo escribe palabras de Jesús aquí: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y ¿qué?
humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Se fijan? Podemos acercarnos a un Dios como este Dios, podemos acercarnos con toda la confianza del mundo. A un Dios como este Dios no tenemos por qué tener temor de acercarnos a confesarle nuestros pecados. A un Dios de este tipo de humildad no tenemos por qué tener temor de acercarnos a pedirle los deseos de nuestro corazón. A un Dios con este tipo de humildad no tenemos por qué temer de acercarnos y pensar que porque Él es Dios, que porque Él es el Rey, nosotros no nos va a rechazar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es nuestro Padre celestial. Sí es nuestro Dios, sí es nuestro Salvador, sí es justo, sí es perfecto, sí es santo, pero es mi Padre también. Y puedo acercarme a Él con toda confianza. En 2 de Corintios, en el capítulo 8 y el versículo 9, noten lo que Pablo escribe: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ¿por qué? Por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes ¿qué? Fueran enriquecidos. Noten, ¿sí? Por su gracia, por amor a nosotros, Él siendo rico, siendo el Rey del universo, Él teniendo todo lo que jamás hubiera podido necesitar, se hizo pobre. Él decidió hacerse pobre. Él tomó la iniciativa de dejarlo todo, de hacerlo todo a un lado, de despojarse de todo ello. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y saben que si Jesucristo es nuestro Dios, si Jesucristo es nuestro Salvador, si Jesucristo es nuestro Señor, somos de las personas más ricas que hay en el mundo. ¿Y saben qué es lo desafortunado? Que aún muchos cristianos, aun cuando tienen a Cristo, aun cuando saben que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, aun cuando saben que tienen todo lo que pudieran necesitar en Él, porque no tienen todo lo que el mundo ofrece, se sienten pobres. Se sienten pobres. Sienten que algo les falta. Sienten que necesitan algunas cosas para poder estar contentos. Sienten que necesitan algunas cosas para poder estar felices. Y Pablo le dice a Timoteo que la piedad con contentamiento es ¿qué? Gran ganancia. Cuando tenemos piedad y estamos contentos con lo que tenemos, entonces ganamos más que si ganáramos $1,000,000 en el año. Porque si yo puedo estar contento con lo que tengo ahorita, no tengo por qué afanarme por lo que no tengo mañana. ¿Sí? Somos ricos, mis hermanos y mis hermanas. Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos enriquecernos. Y ahorita nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que podemos llamar a Cristo nuestro Dios y nuestro Salvador, somos de las personas más ricas del mundo. Aun cuando las cosas terrenales, aun cuando las cosas materiales nos falten hasta cierto punto, tenemos riquezas que nadie nos puede quitar nunca, porque nuestras riquezas están guardadas en el cielo, en donde el orín no corrompe, en donde el ladrón no roba, en donde nadie va a poder quitarnos las riquezas que Dios tiene para nosotros. Y ahorita tenemos a Jesucristo en nuestra vida, que es nuestro todo y en todos, y en Él estamos completos, con Él no necesitamos nada. Ahora noten ahí en el versículo 26, otro mandamiento medio curioso: no subirás a mi altar por gradas, para que al subir no se descubra tu desnudez. Más adelante Dios les va a permitir tener gradas y va a mandar que los que sean sacerdotes de hecho se hagan calzoncillos de lino que se tienen que poner debajo de las túnicas que van a usar como sacerdotes, para que la desnudez del hombre no sea descubierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene de esto? ¿Por qué está diciendo aquí el Señor esto? Si Él es espíritu, si Él no tiene ojos, ¿por qué está hablando aquí de la desnudez del sacerdote? ¿Qué tiene que ver? Escuchen esto: Dios no quería que ninguna exhibición de carne humana se hiciera en el lugar de su sacrificio. Dios no quería que ninguna exhibición de carne humana se diera en el lugar del sacrificio.
Y las gradas podrían hacer que la pierna de un sacerdote estuviera a la vista. Y Dios no quería ver la carne en la adoración. ¿Y saben qué vemos en muchos lugares? Las manifestaciones de la carne en medio de la adoración. Las manifestaciones de la carne en medio de la adoración. El que tiene talento para cantar, canta para que se oiga que tiene talento para cantar. ¿Sí? Y no estoy hablando de los que están al frente, estoy hablando de los que están en la congregación. Me ha tocado estar en congregaciones en donde hay hermanos o hermanas que cantan muy bonito, ¿sí? Y aún con micrófonos y bocinas, de todas maneras la voz de ellos se escucha porque están poniéndole toda la crema a los tacos para que todo el mundo escuche lo bonito que cantan. Sí, no, se trata de hacer algo colectivo, se trata de que todos estamos aquí para adorar, el que cante bien, que cante, el que cante mal, que cante, y todos juntos, aun cuando unos canten bien y otros cantemos mal, todos juntos se hace un sonido hermoso para el Señor. Porque gracias a Dios hay más ángeles en el cielo adorándolo que los humanos que vemos aquí en esta iglesia adorándolo. Así es que las voces angelicales que hay en el cielo opacan nuestras voces terrenales, y lo único que Dios oye es una alabanza hermosa. Así es que cante como cante. Cuando hay adoración, mi hermano, mi hermana, cante con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, para que el Señor reciba esa adoración. También podemos ver la carne en medio de la adoración, cuando en medio de la adoración se entreteje ahí todo tipo de pseudo dones espirituales que lo único que hacen es llamar la atención a la persona que está, entre comillas, practicando los dones espirituales, y está quitando toda la atención de lo que el Espíritu de Dios está queriendo hacer en medio de la congregación. Esa es la carne, ¿sí? Esa es la carne. Porque quieren manifestar, quieren ser reconocidos o reconocidas por los dones espirituales que Dios les ha dado a ellos, que quizás a otros no les ha dado. ¿Sí? Y tratan de hacer alarde de ellos, haciéndolo lo más fuerte posible, haciéndose notar más que todos los demás. De nuevo, lo único que tenemos que ver es algunos videos en YouTube de gente que el pastor se le acerca y extiende la mano y se caen para atrás y ruedan entre las bancas y andan corriendo, gritando, y en algunos, ¿verdad?, tienen que andar algunas hermanas al frente de lo que es el altar para cubrir a las hermanas que se caen, y las faldas se les pudieran levantar y las tienen que cubrir con toallas o algo para que no vayan a descubrir su desnudez o algo. Todo eso es producto de la carne. Todo eso no es adoración a Dios. No estoy hablando en contra de los dones espirituales. Yo creo en los dones espirituales, y yo creo que los dones espirituales son para hoy, y yo creo que esos dones deben de practicarse dentro de la iglesia, pero como Pablo dice, decentemente y en orden. Porque si no es así, entonces es una exhibición de la carne nada más. Es una exhibición de la carne. Sí. Una de las cosas que estoy seguro que notan aquí en la iglesia es que todos los que están al frente cantan, pero nadie agarra el micrófono, ¿verdad? Se pone a cantar. ¿Verdad? ¿Por qué? Si vamos a cantar, vamos a cantarle al Señor. Vamos a levantar las manos con toda la congregación. Una de las cosas que hacemos también es, si vemos que alguien se levanta, llamamos a que toda la congregación se levante. ¿Para qué? Para que nadie tenga la oportunidad de llamar la atención, poner la atención sobre sí mismo. ¿Sí? Todo ello. Entonces Dios no quiere que nada que sea carne se manifieste, que nada que sea carne se vea en el servicio de adoración. ¿Sí? Él no quería que nada que fuera del hombre se manifestara, que nada de lo que fuera del hombre viniera a distraer. Tenemos el ejemplo de David. ¿Se acuerdan cuando David llegó a Jerusalén con el arca? La había traído de nuevo a Jerusalén y venía brincando y danzando y se quitó la camisa y venía, pero sí, qué bárbaro. De una manera que
se pensaba no era muy decorosa, ¿verdad? Y de alguna manera al levantar la pierna o algo se le abrió la túnica o lo que traía puesto y su esposa lo vio y luego su esposa le dice, muy bien se miraba el rey allá danzando y enseñando todo delante de las doncellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le llamó la atención, eso puso su atención en lo que él estaba haciendo y quitó la atención de la adoración a Dios. ¿Sí? Ahora ella se fue al extremo, Sí, cuando todos estamos contentos y estamos gozándonos y estamos aplaudiendo y estamos cantando, todo el cuerpo de Cristo se está regocijando, todo el cuerpo de Cristo está cantando con júbilo, pero cuando una sola persona se pone a hacer eso, va a llamar la atención y alguien va a ver que pudiera ser una persona débil en la fe, que va a ver cómo está portándose y va a verlo como algo que está mal. Entonces Dios no quiere, de nuevo, nada de nuestra carne en la adoración. Pero lo que sí quiere de nosotros durante nuestro tiempo de oración es que lo adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 4, en versículos 23 y 24. Dice, pero viene la hora y ya llegó. Noten, cuando los verdaderos adoradores, ¿se fijan lo que está diciendo ahí? Noten esa palabra. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y luego noten lo que dice la segunda parte del versículo. Porque también el Padre busca que lo adoren. ¿Quiénes? Tales adoradores. ¿Saben qué dice eso? Que Dios está buscando, está viendo a los adoradores. Está viendo a los adoradores, está viendo qué están haciendo, está viendo cómo lo están adorando, está viendo si en realidad su espíritu está completamente buscando al Espíritu de Dios y en realidad lo que están haciendo, lo están haciendo en la verdad de la verdadera adoración, vale a la redundancia, porque esos son las clases de adoradores que busca Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías tuvo aquel duelo con los profetas de Baal? ¿Se acuerdan cuando él dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Y mandó ellos les dijo que pusieran su sacrificio y que hicieran lo que tuvieran que hacer y todo eso. Y los profetas de Baal empezaron a clamar a Baal, ¿verdad? Y empezaron a danzar y a bailar y a brincar y etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué les decía Elías? Brinquen más, hagan más ruido. A lo mejor se fue al baño y no los oye. Hagan más relajo para que lo despierten. ¿Y qué sucedió? ¿Descendió fuego? ¿Quemó el sacrificio? Para nada. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Señor, ¿se acuerdan lo que hizo? Puso el altar, puso la madera, puso el sacrificio, le mandó echar quién sabe qué tantos barriles de agua y únicamente lo que hizo fue ponerse delante del sacrificio y decir, Señor, para que vean que hay Dios en Israel. ¿Y qué sucedió? El fuego. ¿Y qué hizo? Consumió el sacrificio, consumió el altar y secó todo el agua que había ahí. ¿Por qué? Porque Elías iba delante de Dios en espíritu y en verdad. Los otros iban detrás, aparte de ir detrás de dioses falsos, iban con todo lo que ellos creían que iba a agradar a esos dioses. Y eso es lo que pasa con aquellos que tienen ese tipo de adoración en el cual la carne claramente se manifiesta. Creen que de alguna manera Dios va a estar en medio de ello y Dios no está en medio de ello. Dios está en ese viento apacible y callado. Y cuando todos estamos adorando a Dios y todos estamos levantando nuestras manos y nuestras voces, Dios habita en las alabanzas de su pueblo, nos dice la palabra de Dios. Pero cuando venimos, debemos de venir con esa disposición de adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que lo adoren tales adoradores. En el versículo 24 de Juan capítulo 4 dice, Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. No con la carne.
no dándole vuelo a la carne, no dándole a la carne lo que la carne quiere, sino buscando tener esa conexión espiritual con el Señor. Este domingo, después de nuestro servicio de adoración, una jovencita de nuestra congregación escribió al grupo de adoración y alabanza, dándole gracias a Dios por ellos, porque el Señor verdaderamente tocó su espíritu mientras estuvimos alabando y cantando al Señor. ¿Saben por qué? Es porque cuando nos reunimos a adorar al Señor, en aquel lugar, en este lugar, lo hacemos en espíritu y en verdad. No le damos cabida a la carne. Y Satanás trata de hacer tantas cosas para tratar de quitar nuestra atención de lo que estamos haciendo. Hace que un cable por aquí no sirva, hace que una cuerda de la guitarra se desafine, hace que algo por allá no funcione como debe funcionar, hace que algún ruido porque ¿qué quiere? Quiere despertar a la carne para que la carne se manifieste. Hace llorar a un niño por acá, hace sonar un teléfono por allá, anda tratando de hacer cualquier cosa que pueda hacer para distraer a la gente de que se concentre verdaderamente en la adoración a Dios. Y debemos de luchar en contra de todas esas cosas. Sí, porque Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere una adoración que esté caracterizada por el espíritu, que según Gálatas 5 es contrariamente lo opuesto ¿a qué? A la carne. Es contrariamente lo opuesto a la carne. Por eso Él quiere una adoración que sea caracterizada por el Espíritu. Y quiere también que sea caracterizada por la verdad. Porque la verdad es que completamente lo opuesto a la decepción y al mero sentimentalismo. Al mero sentimentalismo. Nuestros sentimientos nos pueden llevar por todos lados, ¿no es cierto? Ay, esa canción como me gusta, sí, cántenla y repítanla y repítanla. Ay, esa la cantaron la semana que entra, la semana pasada, ¿que no? Ya van como 3 semanas que cantan la misma, que no se sabrán otra. Ay, yo no sé por qué pueden a cantar a esa persona. Ay, yo no sé por qué pueden a tocar a esa. La carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la decepción. No, la adoración no se trata de la persona que está detrás de ese micrófono, ni de aquel micrófono, ni detrás del teclado. La adoración se trata del Dios eterno que está en los cielos, que es digno de toda adoración y alabanza. Pasamos por encima de ellos y no los vemos. Y vemos hacia Dios. ¿Sí? El momento en el que ponemos nuestros ojos en ellos, en lo que ellos están haciendo o en lo que ellos no están haciendo, en ese momento nuestra atención fue robada por la carne y dejamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y tenemos que luchar a como de lugar en contra de ese tipo de sentimientos, mis hermanos y hermanas. Dios es un Dios humilde, es un Dios de humildad. No necesita grandes producciones y cosas muy elaboradas. No, quiere un corazón puro, quiere un corazón entregado, quiere un corazón dado a la adoración de su nombre. ¿Sí? Y Dios es un Dios que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él mismo es espíritu. Y los que lo vayamos a adorar, debemos adorarlo de esa manera. Y cuando lo adoramos de esa manera, cuando todo desaparece delante de nosotros y lo único que está ante nosotros es la presencia de Dios, nuestra adoración se vuelve dulce, nuestra adoración se vuelve algo que nos llena, nuestra adoración se vuelve algo que nos bendice y que sin duda bendice a Dios también. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios? En espíritu y en verdad, con sencillez de corazón, ¿sí? Porque Él es digno de todo ello y eso es lo que Él pide. Amén.